Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la derivada de una función potencia con exponente entero positivo. Y lo vamos a hacer resolviendo una serie de ejercicios que nos han propuesto. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y toda meta que nos propongamos y trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la podremos lograr. Vamos a ver entonces de qué se trata el tema del día de hoy. Tenemos que derivar una función potencia con exponente entero positivo. Esta clase de funciones también son conocidas como funciones polinómicas. Vamos a ver de qué se trata. Si yo tengo una función f de x de la forma ax a la n, donde a es un número real diferente de 0, x es la variable y n es el exponente, en este caso un número entero positivo, entonces estamos ante una función potencia con exponente entero positivo, también conocida como el término de una función polinómica. La derivada la puedo denotar de la forma f' de x, que se lee la derivada de f de x, o como df sobre dx, es decir, la derivada de la función con respecto a la x. Para esta clase vamos a utilizar esta notación, df sobre dx. Entonces, df sobre dx de esta clase de funciones es igual a, en este caso, el coeficiente, que es a, multiplica al exponente, que es n, me quedaría a por n, x a la n menos 1. Y al exponente de la variable le resto 1. Y esta es la teoría que vamos a utilizar para derivar esta clase de funciones. Vamos con el primer ejercicio. F de x es igual a 7x a la 3. Entonces miremos que tiene un coeficiente, un número real diferente de 0, la variable, que en este caso es x, y el exponente, que es 3, un número entero positivo. Entonces lo vamos a derivar de la siguiente manera, df sobre dx. Voy a dejar inicialmente cada una de las operaciones indicadas, voy a hacerlo paso a paso. Tenemos 7, que es el coeficiente, que multiplicaría a 3, que es el exponente, x a la 3 menos 1, porque al exponente le resto 1. Y esto sería igual a 7 por 3, 21, x a la y 3 menos 1, 2. Es decir, que si yo tengo una función f de x igual a 7x a la 3, su derivada es 21x al cuadrado. Vamos entonces con el segundo ejercicio. F de x es igual a 5x a la 5 menos 11x al cuadrado más 4x. Entonces la vamos a derivar. Inicialmente también voy a dejar indicadas cada una de las operaciones que voy a hacer. Lo voy a hacer paso a paso. Entonces, df sobre dx sería igual a, vamos con el primer término, tendríamos 5 que multiplica al exponente, que es 5, x a la 5 menos 1, porque al exponente le resto 1. Ahora vamos con el segundo término, tendríamos menos 11 que multiplica a 2, que es el exponente, x a la 2 menos 1, porque al exponente le resto 1. Y vamos con el tercer término, entonces sería más 4, que multiplicaría, en este caso el exponente es 1, entonces multiplica a 1, x a la 1 menos 1. Vamos a resolver las operaciones que están indicadas. Entonces tenemos que df sobre dx es igual a 5 por 5, 25, x a la 5 menos 1, 4. Entonces me quedaría 25x a la 4. Aquí, el siguiente término, menos 11 por 2 me daría menos 22x a la 2 menos 1 me daría 1. Como el exponente es 1, no hay necesidad de escribirlo. Ahora tendríamos acá 4 positivo que multiplica 1 me daría más 4. X a la 1 menos 1, 0. Y todo número elevado a la 0
me daría 1, excepto el 0, ¿no? Entonces aquí tendríamos x a la 0 es 1 y 4 por 1, 4. En este caso la derivada de ese término es simplemente 4. Ahora, la derivada de toda la función. Si yo tengo que la función es 5x a la 5 menos 11x al cuadrado más 4x, su derivada es 25x a la 4 menos 22x más 4. Vamos a realizar entonces el tercer ejercicio. Y el tercer ejercicio nos dice menos 4x a la 3 menos 13x al cuadrado menos 5x. Entonces su derivada la vamos a denotar como df sobre dx sería igual a. Otra vez vamos a indicar paso a paso cada una de las operaciones que vamos a realizar y tendríamos menos 4 que multiplicaría al 3, que es el exponente de la variable de ese término, x a la 3 menos 1, al exponente le resto 1. Ahora tendríamos en el siguiente término menos 13 que multiplica a 2, que es el exponente de la variable en este término, por x a la 2 menos 1. Vamos al siguiente término. Entonces nos quedaría menos 5 que multiplica a 1, que es el exponente de la variable de este término, x a la 1 menos 1. Realizamos las operaciones que están indicadas, entonces tendríamos que df sobre dx es igual a menos 4 por 3, menos 12, x a la 3 menos 1, 2. Ahora tendríamos menos 13 por 2 me daría menos 26, x a la 2 menos 1, 1, que no hay necesidad de escribirlo. Ahora tendríamos menos 5 por 1, que me daría menos 5, x a la 1 menos 1, entonces me quedaría x a la 0. Recordemos que todo número, excepto el 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces como x a la 0 es 1, entonces me quedaría menos 5 por 1, me daría menos 5. Entonces, si la función es menos 4x a la 3 menos 13x al cuadrado menos 5x, su derivada es menos 12x al cuadrado menos 26x menos 5. En este momento pueden pausar el video, mirar línea a línea el proceso. Si tienen alguna duda o inquietud, nos pueden dejar en los comentarios todas esas dudas o inquietudes que tengan en este momento. Recuerden que si les gustan nuestras clases, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. O también nos pueden buscar ya sea en Google o en YouTube como Andrés Valdés Cortés. Y recuerden que la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Nos vemos en una próxima clase. Y no olviden que la familia es la primera escuela. La familia es el caldo nutritivo de principios éticos y morales donde se forma el hombre como pieza fundamental de la sociedad. Así que el nicho o la función social de los padres es ser esos primeros formadores, esos formadores que enseñan con el ejemplo a sus hijos.